Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado Tu espíritu define el concepto de bueno o malo en ti. Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, Dios hizo al hombre con espíritu, un ser racional, dotado de razón para conocer la verdad y estar en lo cierto. Escúchalo bien. Para obrar rectitud en lo que dice o hace, con justicia. La justicia es un sinónimo de la razón. También lo dotó de razón para que se ponga a través de ella y para que se ponga en razón y ceder en los errores y equivocaciones para llegar a un acuerdo, primeramente con Dios y después con su prójimo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escúchalo bien. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 14. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Escucha con atención lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Dice que los gentiles, mira, ¿quiénes son los gentiles? El resto de las naciones del mundo, a diferencia de la nación de los judíos. Todo el mundo, a diferencia de los judíos, somos gentiles. Y dice que los gentiles que no tienen la ley de Dios, porque pues normalmente no la escuchan, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, hacen por naturaleza en un espíritu racional y dotado de razón lo que es de la ley. Mira, y allí que el hombre pueda obrar en rectitud y con justicia. Pueda también ceder en los errores y equivocaciones para llegar en acuerdos a través de la razón con Dios y con su prójimo. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 16, 1 y 2. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vuelve y nos habla el apóstol Pablo. Y la primera recomendación, y esta es la que debió de haber tenido Adán, esta recomendación que nos está dando Pablo hoy a nosotros, dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No seamos prudentes por nosotros mismos. No hagamos lo que queramos, porque por eso existe una ley. Existen los mandamientos de Dios.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, que mostremos nuestros cuerpos en ofrenda a Dios, en renuncia al pecado. Eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. O sea, que nuestros cuerpos sean por el gobierno del Espíritu, en raciocinio, en justicia, en rectitud, para que asimismo ese cuerpo sea santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es el homenaje de adoración a Él. Mira, cuando hacemos esta cosa, sencillamente estamos presentando un homenaje de adoración a Dios, porque estamos en uso de la razón, de la verdad y de la justicia, para que asimismo comprobemos o verifiquemos cuál sea la voluntad de Dios. Acuérdate que Dios nos hizo a imagen espiritual de Él y en semejanza de su alma, en el don y en la facultad de hacer su voluntad, por justicia, porque Dios es el juez. Entonces, así vamos a comprobar y a verificar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta por justicia y además es agradable, porque no hay nada más agradable que hacerle bien a nuestro prójimo. Escrito está en el libro de Job, capítulo 23, del verso 3 al 7, 13 y 14. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Mira qué palabra más hermosa. Nos habla aquí Job. Dice, referente al tema, dice, yo iría hasta su trono, su silla, o sea, hasta el trono de Dios. Expondría mi causa delante de él, o sea, expondría mi situación antes de obrar. Ir hasta el trono, hasta la silla de Dios, es buscar a través de la palabra, a través del evangelio, de acuerdo a mi situación, qué me aconseja, qué dirección me da, a través de alguien que entienda la Biblia, si es que yo aún no la entiendo bien, del pastor, de un consejero. Dice, y llenaría mi boca de argumentos, o sea, yo voy a exponer la falsedad que han tenido conmigo en determinadas conductas, o sea, me han ofendido, me han hecho sentir mal, me han hecho sentir molesto. ¿Qué debo de hacer? Yo sabría entonces lo que él me respondiese. Él me haría entender a través de la palabra qué hacer. Y entendería lo que me dijera, porque lo primero que hace Dios es precisamente darnos entendimiento de lo que Él quiere que hagamos. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? Dios contendería en mi situación, en mi problema, porque es Dios. No. Dice, antes Él me atendería, porque si algo dice Dios, es que cuando estemos en esas situaciones difíciles, el que lo llama, Él le abre. El que lo busca, lo encuentra en el consejo, en la dirección. Y después, una vez a cuentas con Él, el que le pide, recibirá. Mira. Entonces dice Job, allí el justo, la persona que verdaderamente es justa, es racional, razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez, o sea, escaparía de los juicios al cometer un error y una equivocación
cuando determino en mi prudencia, cuando determino qué hacer por mí mismo, mira. Pero si Él determina una cosa, porque a Dios también le gusta probarnos, así seamos justos, como el caso de Job, a ver qué hacemos en tales situaciones, siendo que Él ya nos ha hablado qué hacer. Entonces dice, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Dios ha determinado que yo sea perfecto como Él, santo como Él. Una de las cosas que hacen las pruebas en los cristianos es precisamente perfeccionar y santificarnos. Porque si en una prueba respondemos de acuerdo con la palabra, de acuerdo con el consejo, de acuerdo con la dirección de Dios, eso nos va a perfeccionar y nos va a hacer santos cada vez más. Escúchalo bien. De allí la necesidad de las pruebas y de allí que la palabra dice que deberíamos de gozarnos en ellas. Porque es un momento de demostrarle a Dios que sí hemos entendido y que sí estamos obedeciendo. Escrito está en Job capítulo 13, verso 3, 18 y 17. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Oí con atención mi razonamiento y mi declaración entre en vuestros oídos. Importante. Vuelve y nos habla Job y dice, mas yo razonaría con el Todopoderoso. Si Dios me dio la razón, si Dios me dio espíritu de razón y de justicia, pues es bueno razonar con Él, porque Él es la razón. Entonces dice, querría razonar con Dios, porque Dios es el juez, es la ley. Entonces una vez uno razone con Dios, dice, he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, mi situación, sé que seré justificado, porque Dios no me va a dejar cometer errores, equivocaciones. Su consejo va a permitir que yo obre en justicia, en rectitud. Entonces, ahí sí podemos decir, nosotros, los cristianos que hacemos esta cosa, podemos decirle a los demás, oíd con atención mi razonamiento, que Dios lo defiende, y mi declaración entre en vuestros oídos. Mira. Escuchar, entrar en razonamiento con Dios es tener buen entendimiento, reflexión, nos evita vengarnos, que hagamos justicia por nuestras propias manos, nos libra de penas, de aflicciones, de juicios, de remordimientos. Y si somos libres de todo esto, entonces podremos decir, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta y me ha preservado del mal. Mira todo lo que hace Dios en el Espíritu para que seamos buenos. De Job, ¿qué dice? Que Job es temeroso de Dios. El temor de Dios lo hizo apartar del mal. Y el apartarse del mal, por obediencia a Dios, lo llevó a ser una persona recta, perfecta en Dios. Así que Dios espera que nosotros en el Espíritu, Job sea un ejemplo para nosotros. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.